Buena gente, buenas, bienvenidos a un video nuevo, una clase nueva, ¿sí? Una clase nueva donde vamos a estar realizando un análisis en vivo. Como vemos acá a la derecha tenemos la vela en proceso diaria, quedan 2 horas, 57 minutos, 55, 54, 53 segundos. En este momento vamos a estar realizando un análisis de lo que es el dólar canadiense contra el franco suizo. Y esta clase en realidad la tendría que haber subido teníamos que haberla tenido en vivo el otro día, pero lamentablemente hubo un corte de luz en mi ciudad durante 2 días y no pude hacerles la clase, así que se las estoy grabando ahora mismo. No me quiero extender mucho, no quiero hacerla larga, quiero ir a lo que importa, que es el análisis. No voy a hablar tampoco de conceptos básicos que ya lo tienen que saber, que si no lo saben pueden ir a repasarlos en las clases de los videos de YouTube. Y además también porque es como la quinta vez que estoy grabando este video, pues siempre viene habiendo un problema diferente con la grabación. Así que esta será la vencida. Bueno, gente, para comenzar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, les voy a hablar rapidito, ¿sí? Porque sé que ustedes ya están un poquito avanzados. Y los que no, les recomiendo que vayan a las clases de YouTube para empezar desde cero y entender todo mucho mejor, ¿sí? Yo les voy a explicar mi paso a paso. ¿Qué vamos a hacer en este análisis? Vamos a identificar dónde nosotros buscaríamos comprar y dónde nosotros buscaríamos vender, por qué, ¿sí? Y por qué y de qué forma. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tendrán que hacer? En una temporalidad diaria, ¿sí? Empezar con temporalidades altas, temporalidades macro, como por ejemplo en este caso diario, para identificar la dirección correcta del mercado, ¿sí? Esto lo que nos va a servir es para saber en qué nos estamos metiendo, ¿sí? A favor de la corriente o en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque si vas a la playa, vas a surfear y te vas en contra de la corriente, te vaya apuesto. La de que vayas a favor de las olas. Lo mismo acá, ¿se entiende? Entonces, para nosotros identificar correctamente esa estructura y que vayamos a favor de las olas, tenemos que entender algunos conceptos básicos, como por ejemplo los impulsos y retrocesos, que son estructuras alcistas, ¿sí? Impulsos y retrocesos al alza, o impulsos y retrocesos a la baja, que nos crean nos crean estructuras bajistas. Bien, nosotros tenemos que comprender que cuando tenemos impulsos y retrocesos siempre al alza que nos crean mínimos y máximos más altos, estamos haciendo una estructura alcista, y cuando tenemos una estructura con mínimos y máximos cada vez más bajos, estamos teniendo una estructura bajista. Si nosotros tenemos una estructura bajista, lo que vamos a buscar es meternos en ventas. Si tenemos una estructura alcista, lo que vamos a buscar es meternos en compra. Bien, en este caso, en una temporalidad diaria, estamos viendo que tenemos el precio creándonos mínimos y máximos cada vez más altos, ¿sí? Estamos teniendo impulsos y retrocesos que están siendo alcistas. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es comprar, ¿sí? ¿Cómo vamos a buscar comprar? De forma muy sencilla. Nosotros venimos viendo anteriormente que el precio estaba teniendo una estructura bajista. En este punto acá teníamos acumulación, ¿sí? Mucha acumulación, no teníamos nada definido, hasta que finalmente el precio se decide y se desploma con todo. Empiezan a ganar los vendedores, empieza a haber fuerza vendedora y empezamos a tener nuevamente una estructura a la baja, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? En esta estructura bajista, que venía siendo bajista hasta cierto punto, que lo tenemos por acá, que en este cierto punto lo que acaba de pasar es que el precio nos crea un máximo más alto que el máximo anterior, ¿sí? Si nosotros tenemos algo así, por ejemplo, tenemos una estructura a la baja, como teníamos recién ahí, creándonos impulsos y retrocesos a la baja, pero en un punto tenemos un impulso fuerte, que se supone que tendría que ser un retroceso, pero es un impulso fuerte que termina rompiéndote el máximo que tenía anterior, ahí ya estás viendo que estás teniendo un cambio del sentido del precio, por lo tanto posiblemente comience con una fuerte estructura alcista, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos lo mismo al alza, por ejemplo, impulsos y retrocesos al alza, y de repente cuando tiene que hacer su retroceso el precio rompe la estructura, posiblemente tengamos una estructura nueva que empieza a ser bajista, ¿sí? Entonces, viendo eso, nosotros teníamos acá, teníamos nuestra estructura a la baja, retrocesos, ¿sí? El precio continuando cayendo, ¿sí? Continúa cayendo, hasta que en este punto tenemos el primer impulso que nos rompe el máximo anterior de la estructura del mercado, ¿sí? Entonces, en este punto lo que estamos viendo es que nos crea esa primer reversión de precio, ¿sí? Ese primer cambio del sentido del precio, que se denomina choch, ¿sí? Se denomina choch. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es nuestro primer choch, que es nuestro primer, se dice change of character, o cambio de reversión de precio, cambio de sentido del precio, como ustedes quieran decirle. Entonces, este punto lo que nos está mostrando es que de repente la demanda empezó a tener el control, rompió los máximos anteriores, y además de ese punto comenzó la nueva estructura que empezó a ser alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con este choch y vamos a ver qué otro dato tenemos cerca de ese choch. Tenemos un rompimiento, por lo tanto sabemos que la demanda es fuerte. Tenemos un imbalance y previo a ese imbalance tenemos la vela contraria antes del movimiento alcista. Por lo tanto, esa vela contraria que sería nuestro bloque de orden, el bloque de orden con el cual vamos a trabajar, ¿ok? Esta es nuestra zona
de interés. ¿Sí? Esta es la zona en la cual nosotros vamos a buscar comprar. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que en este preciso momento el precio está teniendo un impulso. ¿Sí? Estamos en el medio de un impulso. Que ese impulso ya rompió un máximo anterior. ¿Sí? Esta seguilla de velas ya nos rompió un máximo anterior, que ese máximo anterior era un máximo estructural de la estructura bajista, ¿ven? Previo a todo este imbalance bajista. Por lo tanto, nos está confirmando que tenemos una estructura al alza. Muchos buscarían comprar acá, decir, bueno, acá vamos a esperar el retroceso y buscar comprar. ¿Por qué yo no lo haría? Porque tenemos otro punto importante que tienen que tener en cuenta, que es la liquidez, ¿sí? La liquidez que se viene generando. En este punto nosotros tenemos muchos rebotes del mercado, tenemos muchos rebotes, y el precio claramente nos está dejando a simple vista lo que es la liquidez. Bien, nos está dejando liquidez. Recuerda que el precio siempre está dejando liquidez. Entonces en estos puntos, ojo, porque posiblemente sean simplemente puntos de inducement, se le dice, puntos para inducción, que todas las personas posiblemente quieran comprar acá, o el precio venga en retroceder por acá, empieza a frenar, algo como esto, y muchos compren, y de repente el precio se desploma, y todos dicen, no, manipulación, manipulación, y no, en realidad es que te vino a tomar la liquidez que claramente te está mostrando en este punto, ¿sí? Además, esta liquidez se está generando por encima de un bloque de orden, por encima de una zona de demanda fuerte. Claramente es una liquidez bastante definida, y además cuando el precio te está dejando liquidez por encima de una zona de demanda o por debajo de una zona de oferta, te está indicando que tenés mayor probabilidad de éxito en tu operación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a primeramente anotar la estructura que estamos teniendo en este mismo instante, ¿sí? En la temporalidad diaria estamos teniendo una estructura alcista. Vamos a poner así, diario alcista. Listo. Ya sabemos que en diario tenemos una estructura al alza. Ahora, ¿qué tenemos en 4 horas? Tenemos mínimos y máximos cada vez más altos, por lo tanto también tenemos una estructura al alza. ¿Ok? Además, viéndolo en 4 horas, vamos a tener otro panorama. Tenemos la siguiente imagen. Esta misma zona, que es el bloque de orden de temporalidad diaria, dentro de ese bloque de orden de temporalidad diaria tenemos dos datos muy importantes, ¿sí? Que son este y este. ¿Por qué ese y ese? Por lo siguiente. En este bloque de orden, ¿sí? En este bloque de orden tenemos nuestro primer imbalance, que es este, ¿sí? En nuestro primer imbalance, que ese imbalance lo que hace es rompernos el máximo estructural anterior, ¿sí? Por lo tanto te está creando el choch, que en realidad lo tenemos acá, ¿sí? Viendo en temporalidad más baja lo tenemos más definido. Este sería nuestro choch, y además este bloque de orden, si se dan cuenta, lo tenemos sin mitigar, ¿sí? Lo tenemos sin mitigar, es una zona vacía, es una zona que el precio no ingresó todavía, ¿sí? Tenemos un choch y además tenemos una zona sin mitigar. Pero ¿qué pasa? Por encima de eso nosotros tenemos este bloque de orden, que este bloque de orden es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ese bloque nos creó todo este imbalance, toda esta seguilla de velas, todo este volumen fuerte, que ese volumen de velas, estas velas, nos rompen el máximo estructural anterior, ¿ven? Que este máximo estructural, este bloque de orden, había creado un imbalance bastante fuerte, y era una zona de oferta bastante interesante, pero el precio terminó rompiéndola. ¿Qué te está creando con esa ruptura? Te está creando una continuación de la estructura alcista, ¿sí? Que esa continuación se le denomina BOS, o Break of Structure, rompimiento estructural. Acá estamos viendo que el BOS, ¿sí? es creado con esta seguilla de velas, este volumen fuerte, es creado con este bloque de orden, ¿sí? Es creado desde este bloque de orden, parte de este bloque. Y lo que estamos viendo es que el precio tiene su primer impulso, tiene su primer choch, hasta que llega al punto de interés de vendedores, que es este bloque de orden previo al imbalance, ¿sí? El precio llega a ese punto, tiene un pequeño retroceso como vemos acá, hasta que finalmente termina creando ese volumen gigante que nos rompe la estructura. Entonces, ¿qué sería ese bloque de orden? Se lo denomina bloque decisional. Es el bloque donde se decide la estructura que tiene el mercado, ¿ok? Entonces, acá ya tenemos dos zonas definidas para buscar compras, ¿bien? Además, por encima tenemos toda esta liquidez que se viene generando. Por lo tanto, tenemos un dato de mayor importancia para poder buscar nuestras compras, ¿sí? Estos son dos puntos de mucho interés para buscar compras. Lo que tendremos que hacer ahora es comenzar a bajar de temporalidad para poder refinarlos y programar una posible entrada, ¿ok? Que ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a volver a temporalidad diaria. Perdonen que lo está haciendo rapidito, gente, que como le digo, hice el video 5 veces más o menos, y ya estoy un poco cansado de explicar lo mismo 5 veces durante horas. Entonces se lo hago rapidito. De todas maneras le estoy explicando lo mismo que expliqué en el video de forma más detallada. Si hay cosas que no vayan comprendiendo, voy muy rápido. Vayan primero a verse las otras clases y lo van a entender. Pero igualmente lo estoy explicando de forma muy sencilla, básica. Y yo creo que cualquier persona puede comprender esto que les estoy explicando, de por qué estamos marcando una zona acá, de qué es un BOS, el rompimiento, cómo se genera, etc. Ahora,
Sabemos que tenemos una estructura alcista, sabemos que acá tenemos liquidez y que en estos puntos vamos a buscar compras, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comenzar a bajar la temporalidad para refinar esos bloques de orden y que nos pueda quedar un stop loss bastante cortito o lo mayor posible que se pueda achicar. Ahora, también sabemos que el precio viene de una estructura bajista, ¿sí? Veníamos de este periodo de acumulación, ya el precio obviamente viene en una estructura a la baja, pero en este punto se genera un proceso de acumulación y posterior a ese proceso de acumulación, el precio decide una dirección que es esta, ¿sí? Que es esta. Es toda la estructura a la baja, ¿bien? Entonces, nosotros sabemos que toda esta estructura a la baja, lo que nosotros podemos utilizar es alguna zona de interés para buscar ventas, ¿bien? ¿En dónde puede ser esa venta? De forma muy sencilla. Esto que estamos viendo en la temporalidad diaria, posiblemente en el semanal tenga otra imagen, ¿ven? En el semanal nosotros estamos viendo solamente una especie de retroceso, ¿sí? Puede ser un retroceso solamente, entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, viéndolo en diario, nosotros sabíamos que nuestra estructura bajista era todo este punto de acá, ¿sí? Todo este punto de acá, antes de que el precio genere el primer rompimiento y empiece a crear la estructura alcista. ¿Qué pasa? Acá nosotros si nos guiamos por el último máximo, ¿sí? Nos guiamos por el último máximo, tenemos impulso, ¿sí? Tenemos retroceso e impulso. Nuestro último máximo sería este que tenemos por acá. Bien, muchos dirán, ese es nuestro último máximo. Entonces, muchos posiblemente dicen, bueno, ese es mi último máximo, voy a agarrarlo, tiene un bloque de orden y voy a buscar ventas por acá. ¿Qué pasa? El precio puede agarrar y puede venir a este punto y terminar rompiéndotelo, ¿se entiende? Y sacándote en stop loss. ¿Pero por qué? ¿Porque está manipulado? No. Porque no es un dato muy fuerte lo que vos tengas acá. Vos tenés una especie de bloque, pero para que sea válido ese bloque, o yo al menos para que a mi punto sea válido, obviamente lo que yo digo no es que sea así, sino que a mí parecer mi experiencia, ese bloque tiene que ser continuado de un imbalance, como por ejemplo era este punto, ¿ven? Tenemos un bloque y tenemos todo este imbalance. Eso era una zona de bastante interés. Pero acá este bloque no está acompañado de un imbalance, está acompañado solo de una vela. Por lo tanto, a mí no me parece, una zona de mucha oferta, ¿sí? Además, si nos damos cuenta, este máximo es igual al máximo anterior, ¿sí? Tenemos dos máximos iguales. Por lo tanto, es muy probable, hay altas probabilidades que estos dos máximos iguales simplemente sean liquidez, ¿sí? Que sean simplemente liquidez. Ahora, ¿por qué simplemente liquidez? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Liquidez de qué? Y vean esto. El precio venía teniendo un proceso de acumulación hasta que finalmente genera el primer rompimiento, ¿sí? Genera el primer rompimiento. Ese rompimiento lo tenemos acá mismo. Sí, lo tenemos acá mismo. Ese rompimiento sería nuestro boss bajista, ¿no? Sería nuestro boss bajista. Entonces, acá tenemos un rompimiento, bien, que es el boss bajista, el rompimiento estructural. Y tenemos un imbalance gigante en temporalidad diaria, que ese imbalance gigante es generado por este bloque de orden, ¿sí? Este bloque de orden. Si se dan cuenta, están teniendo mínimos y máximos que están intentando ser cada vez más altos. Parece que el precio quería comenzar a tener una estructura alcista, empieza a acumular, hasta que finalmente el precio toma su dirección. Si nos damos cuenta, el precio tiene una pequeña caída en este punto, ¿sí? Una pequeña caída, se mete en uno de estos bloques de orden por acá, tiene un pequeño retroceso, que es esta vela con la cual nosotros vamos a trabajar ahora mismo, y ese pequeño retroceso, esa vela, ¿sí? Termina creando el imbalance que genera la ruptura. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un order block decisional, como les había explicado en este punto. Tenemos un order block decisional, ¿sí? Entonces, este bloque es con el que vamos a trabajar para buscar ventas. ¿Bien? ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos ese bloque que está sin mitigar, ¿sí? O sea, el precio no vino a esta zona. Y además, debajo de ese bloque tenemos liquidez generada. Recuerden que cuando van a buscar ventas, lo ideal es que se genere liquidez por debajo de la zona de venta. Y que si vamos a buscar compras, se genere liquidez por encima de la zona de compras, ¿sí? El precio inclusive puede hacer algo así y comenzar a reaccionar en este punto, pegar un amague y que muchos vendan para finalmente barrer toda esa liquidez, meterse en nuestra zona de interés y terminar dándonos la venta, ¿ok? Puede hacer eso o puede también que venga, ¿sí? Que se caiga acá, que lo veo muy difícil, pero también puede que lo haga, o puede que tranquilamente venga, retroceda y continúe subiendo y rompa la estructura para continuar siendo alcista. Pero este punto es una zona de oferta interesante y nosotros trabajamos con las zonas de oferta y demanda interesantes, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Un bloque de orden decisional. ¿Qué tenemos acá? Una ruptura de continuación estructural, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Liquidez generada por debajo de ese bloque de orden. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una zona ofertante y dos zonas demandantes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Posterior a este proceso de acumulación, que es todo este proceso de acumulación que tenemos acá, posterior a eso, o sea, luego de eso,
tenemos la primera caída del mercado, ¿sí? La primera caída, donde se genera el primer choch, ¿bien? Este es nuestro primer choch, vean. Lo tenemos acá. Este imbalance nos rompe estos mínimos, además rompe este mínimo también, pero nos rompe este mínimo que es el más importante, ya que era el que venía manteniendo la estructura al alza, ¿bien? Entonces, una vez que nos rompe este mínimo, lo que tenemos ahí es nuestro choch, ¿sí? Tenemos nuestro choch bajista. Vamos a ponerlo así, choch. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestro primer choch bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una zona de interés ofertante. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar dónde comienza ese choch. ¿Qué es lo que comienza ese choch? Mi bloque de orden que está por encima, ¿sí? Este es el bloque que tenemos por encima. Ahora, tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de que el precio reaccione en este punto y se caiga, o que reaccione en este punto y ahí se caiga, ¿sí? O que no reaccione en ninguno de los dos y que siga al alza. También es la probabilidad, ¿se entiende? Pero nosotros vamos a trabajar con estas probabilidades. Ahora, una vez que tenemos definida nuestra zona ofertante y nuestras zonas demandantes, que ya entendimos por qué las marcamos, porque tenemos un chop con ruptura, donde comienza toda la estructura bajista, que tenemos una ruptura estructural, un boss, un quiebre, con un imbalance gigante, con un bloque de orden decisional sin mitigar, con el precio creando liquidez por debajo de esta zona, que también a futuro, si el precio por acá nos empieza a hacer algo así, por debajo de la zona, sabemos que nos está generando liquidez y que es muy posible que esta zona sea más efectiva para nosotros. Otra cosa a tener en cuenta, es importante también tener en cuenta el tema de las sesiones, gente. Es decir, de 9 de la mañana a 1 de la tarde del horario argentino están los horarios de sesión de Londres y de Nueva York. En esos horarios está un concepto que se denomina Killzone, que cuando está la Killzone hay mucho volumen de compradores o de vendedores, o sea, hay mucho volumen en el mercado, mucha volatilidad, y eso hace que se barran muchos stop loss dentro del horario de Killzone, que es en el horario de sesión de Londres y Nueva York. Por lo tanto, si vos vas a operar una de estas zonas en un horario de sesión, tenés mayor probabilidad de éxito. Otra cosa, si el precio se encuentra en tu zona o se encuentra muy cerca de tu zona y está por haber una noticia, un fundamental, macroeconomía, o sea, te vas a Investing y pones calendario económico y te fijas una noticia que pueda afectar al par que vos estás trabajando, eso también tengan cuidado, porque ahí no hay análisis que valga. Es decir, si tu estructura te está mostrando perfectamente que podés comprar, pero el IPC de un país es peor de lo esperado, aunque vos sepas que querés comprar, se va a desplomar con todo. Entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos definidas nuestras zonas de oferta y de demanda. Lo que nos quedaría ahora es comenzar a bajar de temporalidad para empezar a refinar nuestras entradas. Bien, acá teníamos en 4 horas lo máximo que habíamos llegado de nuestra zona demandante. Bien, ahora viéndolo en una hora, ¿tenemos una estructura alcista o bajista? Claramente es alcista. Bien, lo ponemos por acá, alcista. Esto yo no lo hago, gente, pero lo hago para ustedes. Bueno, gente, en este momento tosí y el micrófono se desconectó y se quedó sin audio el video, pero les voy a explicar un poquitito por detrás de escenas, y los últimos 10 minutos les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Acá lo que estamos haciendo es anotar las temporalidades en macro, ¿sí? O sea, la estructura en una temporalidad macro, por ejemplo en diario, 4 horas, 1 hora, para ver cuál es la estructura que está predominando. En este mismo punto lo que están viendo es cómo estamos refinando los bloques de órdenes y cómo estoy marcando el choch, que es el primer rompimiento que se crea de ese bloque de orden que acabamos de refinar. ¿Ven? El que estoy seleccionando. Ese bloque crea un imbalance, ¿sí? Que ese imbalance nos rompe el máximo anterior y el otro máximo, ¿sí? Estructural. Por lo tanto es una zona de choch, de reversión, y es un bloque sin mitigar que me está mostrando una zona demandante. Lo que estamos haciendo es programando una posición larga, ¿sí? Con un stop loss súper cortito, cubriendo el bloque de orden, pero que le tenemos que dar un rango de reacción, que para que nuestro stop loss sea más corto inclusive, vamos a refinarlo en temporalidades más bajas. Vamos a comenzar a bajar a 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 8, etc. ¿Sí? Lo siguiente, por encima, anterior a ese bloque, había refinado el bloque que estaba un poquito más por arriba, ¿bien? Ese que estoy marcando ahora, bueno, ese bloque que están viendo acá es un bloque decisional. Se denomina decisional porque es el que crea el volumen fuerte, el volumen de vela fuerte, que rompe toda la estructura bajista que venía teniendo, ¿sí? Al romper toda esa estructura bajista, ¿sí? Está siendo un bloque decisional. Vemos como anteriormente el precio reaccionaba en un punto bajista, en un punto máximo bajista, tuvo una pequeña reacción antes de que se genere ese bloque con volumen fuerte. Por lo tanto es un bloque decisional, es un bloque muy importante que te está definiendo la estructura del mercado. Ahora, lo que estamos haciendo es refinando
comenzando a refinar, bajando de temporalidades. En este momento estamos en 30 minutos para poder darle el stop loss más corto que podamos darle, ¿sí? Ven, ahí por momentos se venía el audio, no sé qué estaba pasando, pero de que tosí, moví todo y nos quedamos sin sonido, así que les pido disculpas por eso. Lo que estamos haciendo es refinando, bajando temporalidad, ¿sí? Para que ustedes puedan tener un stop loss cortito y puedan tener riesgos muy bajos con beneficios muy altos. Esto lo pueden hacer simplemente refinando, bajando a 15 minutos, bajando a 10, bajando a 8, ¿se entiende? El tema es que, bueno, hay algunas divisas que ustedes tienen que tener el Trading View pago para poder bajar a temporalidades de 8 minutos, 10, 5, etc. Pero con 15 minutos les estoy mostrando cómo ustedes con 15 minutos pueden tener un stop loss súper cortito. ¿Ven? Acá estamos yendo a 5 minutos y van a ver que cuando estoy acercándome al punto de interés, que es donde se encuentra el bloque de orden que crea el imbalance, TradingView nos empieza a decir que tenemos que aumentar el pago, el plan, ¿sí? Que el plan, bueno, yo lo tengo pago, pero como no me lo descontó la tarjeta todavía, no me lo tomó. Y ya está grabando el video, así que no importa, lo dejamos para la próxima. Pero con 15 minutos ustedes ven cómo podemos tener una entrada de stop loss súper cortito. Lo que estoy haciendo es tomando el comienzo de ese bloque de orden, un poquito por encima, en caso de que haya split, para que me tome la entrada y no la pierda. Y con el stop loss cubro el total del bloque, ¿ven? Cubriendo el total del bloque me quedan 6.4 pips y le doy un pequeño rango de reacción que es de 8.5 pips. Es importante que ustedes entiendan que los pips, ¿sí? O sea, el riesgo que ustedes manejen va a variar en base al monto y al apalancamiento. Esto no se los voy a explicar a fondo porque tiene un video que está específicamente destinado a eso, en donde les explico la gestión de riesgo, les explico los pips, etc. Pero para que se den una idea, con 8 pips, por ejemplo, ustedes pueden arriesgar $5, o con 15 pips pueden arriesgar $5, o con 30 pips pueden arriesgar $5. Todo va a cambiar en base al monto y al apalancamiento que ustedes estén utilizando a la hora de operar. Obviamente, a menor cantidad de pips tengan, pueden apalancarse mucho más manejando los mismos riesgos. Y acá lo que estoy haciendo es mostrándoles cómo ese bloque, este bloquecito, es el que crea el imbalance y es el bloque con el cual vamos a trabajar. ¿Ven? Estamos tomando la entrada un poquito por encima del bloque para que me tome la entrada y cubriendo el total de ese bloque tenemos un stop loss de 4 pips que le vamos a dar un rango de reacción de 7.5 pips. Con ese rango de reacción yo estoy cubriendo los mínimos anteriores que estoy marcando con el clic, por lo tanto si el precio me rompe mi stop loss es muy probable que sea una ruptura estructural macro, ¿se entiende? Es decir, si te está rompiendo un mínimo donde comenzó todo el movimiento, lo más probable es que siga a la caída. Entonces no te tenés que preocupar, simplemente esa zona no la respetó el precio, ¿sí? Entonces, ahí lo que hicimos en resumen fue refinar las dos zonas que les había enseñado anteriormente, donde se encontraba el BOS, la ruptura estructural, donde se encontraba el CHOCH, el primer cambio estructural, es decir, la reversión del precio. Y lo comenzamos a refinar para tener nuestras zonas de demanda, nuestras zonas de compra, que la vamos a estar esperando cuando el precio ingrese en esos puntos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Estas dos zonas que dejamos marcadas para buscar compras. ¿Ven? Lo que les estoy indicando es que el precio puede que ingrese a esos puntos, te comienza a generar liquidez por encima de la zona, como acabamos de ver recién que les marqué con la X, por encima de la zona y que sea simplemente liquidez que el precio vaya a barrer para luego meterse en tu zona para terminar reaccionando al alza. Bien, entonces ahí ya tenemos dos puntos demandantes, tenemos dos zonas en las cuales vamos a buscar comprar. Lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo, ¿sí? Comenzar a bajar de temporalidad, comenzar a refinar nuestro bloque de orden en las zonas de oferta, ¿sí? Las zonas ofertantes que habíamos marcado anteriormente para buscar ventas. Acá les estoy mostrando que el precio puede ingresar en nuestra zona, ¿sí? Y reaccionar, o puede romper nuestra zona y reaccionar por debajo, ¿se entiende? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es esa reversión. ¿Ven? Esa reversión que les estoy indicando es cuando el precio viene a mantener una estructura, que es lo que les expliqué al principio del video, que termina teniendo un impulso rompiendo los máximos anteriores y te está mostrando una reversión del mercado. Bien, entonces, acá lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a bajar la temporalidad, ¿sí? Para refinar lo mismo que hicimos en la zona de demanda, lo van a hacer en las zonas de venta. Comienzan a bajar de temporalidad. Nos vamos a 4 horas, vemos que el bloque está dentro de nuestra zona seleccionada, pero de forma más refinada. ¿Ven? Lo vamos a refinar un poquitito más y lo mismo con el que está por encima. Lo refinamos mucho más. Comenzamos a bajar la temporalidad, nos vamos a 1 hora. Acá ya tenemos la posibilidad de refinarlo más inclusive. Vemos cómo ese mismo bloque nos crea todo ese imbalance gigante con ruptura, ¿sí? Y lo mismo por encima. Tenemos el primer bloque que nos crea ese imbalance donde comienza todo el movimiento, ¿ok? Ahora nos vamos a 15 minutos
y vamos a refinarlo lo mayor posible que podamos para tener un stop loss bastante cortito, de la misma manera que lo hicimos en las zonas de compra, ¿sí? Acá vemos que el bloque nos queda mucho más pequeño, ¿bien? Nos queda mucho más pequeño, lo podemos refinar bastante. Y vamos a buscar programar esa venta, ¿sí? Vamos a buscar programar esa venta. La tomamos un poquito por debajo del bloque para no perder la entrada, ¿sí? La tomamos un poquito por debajo por cuestión de spread. Y vamos a ver qué cantidad de stop loss nos estaría dando si cubrimos la totalidad de este bloque de orden. Nos da un stop loss de 2.8 pips, ¿sí? Que es muy poquito. Entonces, tranquilamente dándole un rango de reacción, le podemos dar inclusive el doble, ¿sí? Que por ejemplo acá le estoy dando 6 pips y le estamos dando el doble de reacción para que pueda tranquilamente irse a la baja. Ahora, si nos rompe el stop loss, no nos preocupamos porque nosotros leemos un rango de reacción, ¿sí? Leemos un buen rango de reacción. Si no nos respeta esa zona, simplemente lo que hacemos es esperar la siguiente, ¿sí? Que es la zona que teníamos un poquito más por encima. Esto que les estoy marcando, además, es liquidez que generó el precio por debajo de mi zona ofertante. Por lo tanto, hay mayor probabilidad de que mi venta se dé. ¿Por qué? Por esa cuestión de que hay liquidez generada por debajo. Recuerden, liquidez generada por debajo de mi zona de venta me puede dar mayor efectividad, o liquidez generada por encima de mi zona de compra me puede dar mayor efectividad. También aplicar el tema de las sesiones. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta las sesiones, ¿sí? Las sesiones, las Killzone, acá les estoy refinando ese bloque, el primer bloque donde comienza el movimiento. Les estoy mostrando cómo ese bloque tiene una seguidilla de órdenes, ¿sí? Un order flow, cuando hay muchos rebotes y muchos bloques generados antes de que un bloque cree el imbalance con ruptura, como les estoy mostrando acá. Vemos cómo el precio venía rebotando, por lo tanto se genera un order flow, ¿sí? Eso lo que tiene es una seguidilla de muchas órdenes donde posiblemente el precio vaya a reaccionar, ¿sí? Ya que tiene una acumulación de muchas órdenes. Entonces lo que vamos a hacer en esa zona es programar una orden de compra, una orden de venta, y vamos a ver en cuánto stop loss nos estaría dando, ¿sí? Esa operativa cubriendo la totalidad del bloque de orden. Bien, entonces tomamos la zona un poquito por debajo para no perder la entrada y con el stop loss cubrimos la totalidad del bloque. Y nos quedan casi 2 pips, ¿sí? 2 pips nos queda de stop loss, que es muy poquito. Entonces acá tranquilamente le puedo dar un poquito más del doble. Vean, en este caso le estuve dando 5.5. Y acá estamos viendo que con el stop loss, además estamos cubriendo ese mechazo y este mechazo. Así que son máximos de temporalidades más bajas. Por lo tanto, si el precio te termina barriendo, ¿sí? Te termina barriendo el stop loss, posiblemente sea porque simplemente está continuando con su estructura del alza, ¿sí? Porque estás viendo cómo te está tomando toda esta liquidez que te estoy seleccionando y barriendo todas esas mechas. ¿Se entiende? Además, tu stop loss es súper cortito y estás teniendo la posibilidad de tener un stop loss súper corto con un riesgo muy bajo, evitando que el precio te cambie de estructura. Ya si no te lo respeta, no te sientas mal, es que simplemente no era una zona ofertante válida o no era una zona en donde el precio quería reaccionar, o tal vez la estructura se iba a mantener alcista porque cambió el sentido del precio, o tal vez un fundamental, etcétera, ¿sí? Tienen que tener en cuenta siempre, gente, a la hora de operar, que hay varios factores, no solo el análisis, ¿sí? Es muy importante su análisis, es muy importante la gestión de riesgo correcta que ustedes tomen, siempre entendiendo el tema que les expliqué hoy de los pips, ¿sí? Acá ya les dejé 2 entradas programadas, 2 ventas, 2 zonas de posible venta o 2 zonas de posible compras. Y ustedes tienen que entender que en esas zonas puede reaccionar o puede que no, ¿sí? Cuando tiene mayor efectividad, cuando tenés liquidez por debajo de una zona de venta, cuando tenés liquidez por encima de una zona de compra, cuando estás en un horario de Killzone, un horario de sesión, que sería en Argentina es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? Tenés el horario de Killzone, donde se genera mayor volumen de compras y de ventas, mayor volatilidad, y que si vos operás, que si el precio se encuentra en tu zona, en un horario de Killzone, en una sesión de Londres o de Nueva York, tenés mayor probabilidad de que el precio reaccione de forma efectiva. Acá les estoy mostrando posibilidades, que el precio caiga, nos rompa la zona y reaccione la de abajo, que reaccione la de encima, que no reaccione ninguna de las dos y se venga con una estructura bajista para continuar con la misma tendencia bajista que venía teniendo en temporalidades macro, ¿sí? Les estoy mostrando bastantes alternativas. Otra cosa, también tengan en cuenta los fundamentales. Les recomiendo que utilicen la página Investing, que es la página de noticias financieras, y usen el calendario económico, que ahí te muestra cuando va a haber un dato de IPC, un dato de inflación, etcétera. Que si el precio se encuentra en tu zona o muy cerca de tu zona y va a haber una noticia fundamental, te recomiendo que estés al tanto
Porque ahí no hay análisis que valga, gente. O sea, aunque vos puedas tener definido una zona de demanda y sepas que tenés un bloque de orden decisional, que tenés liquidez por encima, etcétera, etcétera, y sale el IPC peor de lo esperado, por ejemplo, al mercado no le interesa que vos tengas todo tu análisis. Se va a desplomar en base a los fundamentales también, ¿se entiende? Entonces, hay que tener en cuenta esos varios datos. Hay que tener en cuenta la hora de operar. Listo, realicé mi análisis cuando el precio está dentro de mi zona. Estoy en horario de sesión, estoy en horario de Kilson, tengo mayor probabilidad de efectividad. Va a haber un fundamental, va a haber una noticia que pueda llegar a afectar a mi operativa, ¿se entiende? Entonces, con esas cuestiones, ustedes van a tener mayor probabilidad de evitar una pérdida, ¿sí? O sea, mayor probabilidad de evitar, no quiere decir que la van a evitar siempre, porque eso es imposible. Siempre pueden perder en trading, pero teniendo los ojos puestos en varias cosas, pueden evitar esas pérdidas, ¿sí? Acá simplemente lo que tienen que hacer es programar las ventas y compras, gestionar su riesgo de forma correcta y esperar que el precio ingrese en sus zonas u operarlo de forma manual, con confirmación de divergencia o confirmación de estructura, ¿sí? Acá les estaba mencionando en el video que lo que ustedes pueden hacer es aplicar este mismo análisis en las diferentes divisas. Yo les recomiendo dólar neozelandés y dólar australiano. Pueden hacer backtesting para practicar el análisis y ver si están haciéndolo de forma correcta. Lo que son mercado cripto, por ejemplo, como Bitcoin, tienen mayor cantidad de pips, ¿sí? O sea, un bloque de orden de Bitcoin de 5 minutos es como de 100 pips. Entonces ahí van a tener un stop loss mucho más largo, mucho más grande. Pero si ustedes gestionan el riesgo de forma adecuada, van a estar arriesgando lo mismo que arriesgan siempre, el mismo porcentaje. E inclusive por la volatilidad de Bitcoin pueden ganar mucho más, ¿sí? Después, bueno, tienen los índices que también tienen sus bloques que son un poquito grandes. Pero, por ejemplo, después tienen SP500, que a veces las zonas de SP500 suelen ser con stop loss mucho más cortos, ¿bien? Y es un índice con mucha volatilidad. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video. En la descripción les dejo todos los links necesarios para ingresar al grupo, para registrarse, y cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo. Nos estamos viendo en la próxima clase.